el conde de Montijo, Martínez Marina, el conde de Campomanes, Mendizábal, Riego, Felipe de Castro, Ventura Rodríguez, Álvarez de Lorenzana, Jovellanos, don Pedro Ceballos, don Pedro Macana, Martínez Garay, don Cayetano Valdés, el general Castaño, Porlier, Lacqui, el conde de la Bisbal y otras muchas figuras son miembros activos de las logias españolas en las que se fraguan todas las conspiraciones y pronunciamientos del turbulento siglo XIX. La independencia de las colonias de América del Sur es también obra puramente masónica de instigación británica que encuentra en la Guerra de la Independencia la ocasión y el ambiente más propicio para su realización. Hasta aquí las palabras de don Luis Carrero Blanco, que hemos insertado y que nos servirán como resumen para lo que a continuación seguiremos desarrollando, que no hemos terminado. Pero antes quiero saludar a un gran amigo mío, su hijo, que es Guillermo Carrero Blanco, nieto del almirante, y Luis Carrero, bisnieto del almirante, aquí presentes. La intervención inglesa en la implantación del liberalismo en España. Este señor, que voy a citar, que es el historiador Moreno Alonso, yo lo conozco muy poco, porque no he coincidido en la facultad en Sevilla con él, pero siempre que lo he escuchado, os voy a poner dos ejemplos que me fue atractivo. Uno de ellos en una entrevista en ABC, hace unos meses, que decía: Sevilla siempre estuvo con los ganadores. ¿Qué verdad? Y luego también, en la cátedra general Castaños, que me tocó a mí escucharle, dijo: el general Castaños llegó a la batalla de Bailén cuando ya se había terminado. Y, bueno, pues esos dos detalles de él, pues me es atractivo. Era masón. Es decir, ahora no se extrañe y no puede parecer obsesivo, pero siempre que tenga, algunos incluso no le diré porque no tengo referencias bibliográficas, pero donde tenga referencias bibliográficas de los que yo cito aquí y sean masones, lo digo. Porque esto, aquí se ha echado mucha tinta como los calamares, muchísimas, desde Ferrer Benimeli con casi todos los congresos de historia de la masonería, bueno, a autores de aquí muy cercanos que no quiero citar, pero que están aquí en la referencia, negando la presencia de la masonería. Bueno, primeramente vamos a la forja del liberalismo en España. Los amigos de Lord Holland, 1793-1840. Lo que os he dicho que me era simpático por Moreno Alonso. Este libro es magnífico, libro sobre la influencia de este señor en la implantación del liberalismo en España. En todo el libro no aparece ni la palabra masonería, como si existiera. Claro, no es extrañar, porque está editado por el Congreso de Diputados español. Bueno, en este libro, entre otros datos, llama la atención la dedicatoria de la obra, en la que se vislumbra algo más de lo que aparece literalmente, y dice así: en memoria de cuantos patriotas españoles pasaron por la Holland House de Londres entre 1808 y 1840, por la manitas de la caridad. Españoles que venían huyendo pasaban por esa casa, llevando a España en el corazón. Lucharon apasionadamente por la libertad y no fueron comprendidos. En esta obra se extrae la importancia de Lord Holland desde bastantes años antes de la Guerra de la Independencia en la formación del grupo de españoles que estamos tratando en esta exposición y a los que nos queremos referir. Argüelles, masón. Blanco White, casi seguro, pero no tengo seguridad. Almirante Gravina, Bahío Valdés, Miguel Ricardo Álava, masón. Flores Estrada, masón. Jovellanos, que no lo parezca, porque vamos a leer ahora una doctrina pues, casi católica de él, masón. Mendizábal, masón. Felipe Bauzá, marino, masón. Ferraz, Martínez de la Rosa, masón. Marqués de Miraflores, masón. Torrijos, masón. Toreno, masón. Moratín, masón. Estos eran los hombres de Inglaterra. Esto de masón lo he puesto yo en el libro que os estoy refiriendo, para nada de coste. Y todos son referencias de otros libros. Porque es una beca en Inglaterra y está editado por el Congreso de Diputados español. Luego, bien, continuamos. Es
serán los hombres de Inglaterra en todo lo relacionado con la implantación del liberalismo en España. La exposición es bastante exhaustiva y muestra los vínculos ingleses de una gran parte de los hombres de las Cortes de Cádiz. Sin embargo, el libro, aunque explícitamente no haga referencia alguna de personalidades vinculadas con la masonería, salvo los paréntesis colocados por el que suscribe y en los que existen referencias bibliográficas, pues no se dice. Sin embargo, Lord Holland nos señala el hilo conductor, sin decir nada de la masonería, pero de alguna manera se ve. Hilo conductor de los hermanos del compás y la escuadra, sin referirse explícitamente. Veamos el prólogo del libro de Moreno Alonso, que estamos teniendo en cuenta. De esta forma, y a través de un personaje excepcional como Holland, que de forma directa conoció los entresijos de la España que hace un hombre inglés, reinado de Carlos IV, de Fernando VII y aún los de la regencia de María Cristina, es posible existir una visión nueva e inédita de nuestra historia. Algo estaba haciendo ese señor, haciendo que una gran parte de la élite española pues fuera liberal. Pues sin duda, por la labor del propio Lord tan franco y grato, nunca tantos deseos convergieron en una dirección, desde la que es posible vislumbrar una España que, aunque pudo ser bien diferente, se convirtió a veces contra las opiniones de Lord en lo que al final fue posible. Porque desde 1793 hasta 1840, el Lord inglés vivió en España. España se transformó a un alto precio, que difícilmente podrá nunca calcularse, en el país que terminó siendo y como tal ha llegado con todas sus consecuencias y variaciones hasta nosotros. Con independencia del texto literal que Moreno Alonso nos ha transmitido, a nada que reflexionemos, los datos de la obra nos piden vislumbrar importantes hechos históricos sobre la actuación de Inglaterra en la implantación del liberalismo en España. ¿Qué hacía tantos años Lord Holland en España? Toda una casa en Inglaterra y un número de ramificaciones de apoyo a los exiliados allí, españoles. ¿Qué hacía? ¿Por qué? Recibiendo decenas y decenas de refugiados españoles gratuitamente. Por favor, no seamos ingenuos. Por otro lado, aunque la palabra masonería no se cite para nada en los nombres citados, existe esa referencia. Destacamos que la masonería inglesa ha estado en el imperialismo inglés, lo mismo que otro tipo de masonería estuvo vinculado al imperio napoleónico. Confirmación masónica sobre su presencia en las Cortes de Cádiz. Desde hace más de 25 años, en que llegué a estas tierras de la isla de León, y fruto de amplias lecturas sobre el tema, tenía muy claro el hecho que la masonería había estado muy presente en las Cortes de Cádiz y en la Constitución doceañista. Sin embargo, en la mayoría de los ambientes de la zona, abarcando desde la universidad hasta algún sector eclesial, se negaba la presencia masónica. Como apoyo se citaban las diversas obras del jesuita Ferrer Benimeli. En sus distintos trabajos y en sus múltiples intervenciones ha negado con frecuencia la vinculación masónica de importantes personajes tales como el aragonés Aranda. Igualmente, teniendo en cuenta a un autor histórico de bastante influencia, que en paz descanse, pero tristemente para nuestra zona de Cádiz, de gran influencia en las últimas décadas, y sobre la temática que nos ocupa. Citamos la obra del fallecido historiador Ramón Solís, que en su libro sobre las Cortes de Cádiz igualmente niega prácticamente la presencia masónica en dicho acontecimiento. Este historiador ha sido repetido por otros varios en el mismo sentido. Algún otro autor gaditano niega también, esto sí que es pasmoso, que Moraita, que es de principio del siglo XX, unificador de los grandes orientes masónicos, doctor en historia y catedrático de historia, le nieguen los nombres que él da como masones.